Imagina esto. Estás solo en la sierra, a kilómetros de cualquier pueblo, cuando de repente, un potro bebé aparece de la nada y se niega a dejarte ir. No huye con miedo, como hacen los animales salvajes, sino que desesperadamente intenta que lo sigas. ¿Qué harías? La mayoría pensaría que el potro estaba perdido o abandonado. Pero cuando el fotógrafo de vida silvestre Mateo Solís miró a los ojos de este potro de 2 meses, ese día, en los bosques quemados de Sonora, vio algo que le heló la sangre. Inteligencia pura y desesperada. Este bebé no estaba perdido. Tenía una misión. Y lo que Mateo descubrió, cuando finalmente siguió a ese potro, le destrozaría el corazón en 1.000.000 de pedazos. Esta es una historia real, que te hará ver a los caballos salvajes con ojos completamente diferentes. Mateo Solís llevaba 12 años como fotógrafo de vida silvestre en la Sierra de Cananea, y creía haber visto todo lo que estos bosques tenían para ofrecer. Estaba equivocado. Era finales de agosto, y la región sufría una sequía severa. Advertencias de incendio cubrían todo el bosque nacional, y el aire cargaba la posibilidad del desastre. Mateo documentaba los efectos de la sequía en la fauna cuando notó que no estaba solo. Estaba guardando su equipo cerca de un arroyo seco cuando lo escuchó. Un relincho suave y vacilante. No el llamado poderoso de un caballo adulto, sino algo más pequeño, más joven. Mateo se volteó despacio, cuidadoso de no hacer movimientos bruscos. A unos 10 metros de distancia, parcialmente escondido detrás de unos matorrales, había un potro. El potrillo no podía tener más de 2 meses, con un pelaje color cobre quemado y una pequeña mancha blanca bajando por su cara. Pero lo que impactó a Mateo de inmediato fue la condición del potro. Sus patas estaban cubiertas de lodo seco hasta las rodillas. Su pelaje estaba enmarañado con ceniza y escombros. Y lo más preocupante, una de sus orejas estaba chamuscada en la punta, el pelo quemado. «Hola, pequeño», dijo Mateo suavemente, agachándose para parecer menos amenazante. «¿Dónde está tu mamá?» El potro dio 2 pasos adelante. Luego se detuvo. No huía, pero tampoco se acercaba. Parecía estar esperando, estudiando a Mateo con una intensidad inusual para un animal tan joven. Entonces, el potro hizo algo que cortó la respiración de Mateo. Caminó hacia adelante hasta quedar a unos 3 metros. Se volteó completamente, miró hacia donde había venido y luego miró directamente a Mateo. El mensaje era inconfundible. «Ven conmigo». «¿Quieres que te siga?», dijo Mateo, sintiéndose tonto por hablarle a un caballo, pero incapaz de sacudirse la sensación de que el potro entendía. El potrillo dio 3 pasos, se detuvo y volvió a mirar. Todo su cuerpo temblaba, ya fuera por agotamiento o urgencia. Mateo no podía saberlo. Pero la intención era cristalina. Mateo tomó una decisión que después parecería brillante o imprudente, según quien contara la historia. Agarró su mochila de emergencia, verificó que su teléfono satelital estuviera cargado y siguió al potro hacia el bosque. El joven caballo lo guió por un camino sinuoso a través de un terreno cada vez más difícil. Escalaron troncos caídos, navegaron alrededor de formaciones rocosas y empujaron a través de maleza espesa. El potro se movía con propósito, ocasionalmente rompiendo en un trote torpe cuando Mateo se quedaba muy atrás, luego esperándolo. Lo que asombró a Mateo fue la navegación del potro. A pesar de su corta edad, parecía saber exactamente a dónde iba, nunca dudando en las intersecciones de los senderos, nunca regresando o pareciendo perdido. Después de 1 hora de caminata, Mateo comenzó a notar algo perturbador. Los árboles a su alrededor mostraban señales de daño por fuego.
corteza chamuscada, maleza quemada, ceniza cubriéndolo todo. Esta área había experimentado recientemente un incendio forestal, aunque Mateo no había escuchado reportes de fuegos en esta región específica. La oreja chamuscada del potro de repente cobraba terrible sentido. ¿Te atrapó un incendio, compa?, preguntó Mateo, aunque ya sabía la respuesta. El potrillo continuó adelante, y Mateo lo siguió, su preocupación creciendo con cada paso. Viajaron durante otra hora antes de que Mateo viera humo. No el humo negro y espeso de un incendio activo, sino las hebras grises de restos ardiendo lentamente. Subieron una cresta, y Mateo se detuvo, atónito por el paisaje ante él. Todo el valle abajo había sido quemado, no por un incendio forestal masivo, sino por lo que parecía ser un rayo que había provocado una quema pequeña y contenida. El fuego claramente había ocurrido varios días atrás, tal vez 3 o 4, juzgando por el estado de la vegetación quemada. El potro comenzó a bajar la pendiente hacia el valle quemado, moviéndose cuidadosamente alrededor de puntos todavía calientes en el suelo. Mateo lo siguió, levantando su camisa sobre su nariz y boca para filtrar el aire cargado de ceniza. En el fondo del valle había una pequeña cuenca donde normalmente correría un arroyo estacional. Ahora era solo lodo agrietado y charcos dispersos de agua estancada. Y allí, cerca del charco más grande que quedaba, Mateo vio algo que le hundió el corazón. Un caballo, una yegua, tirada de costado. «Oh no», respiró Mateo, asumiendo lo peor. Pero mientras se acercaban, la cabeza de la yegua se levantó. Estaba viva. El potro rompió en carrera, su agotamiento olvidado, y alcanzó a su madre en segundos. Se presionó contra su cuello, haciendo sonidos suaves que hablaban de alivio y desesperación. La yegua intentó ponerse de pie, y no pudo. Mateo se acercó despacio, hablando en tonos bajos y calmados. «Tranquila, mamá. Déjame ver qué pasa». Mientras se acercaba, entendió el alcance completo de la situación. La yegua era una Mustang, probablemente de una de las manadas salvajes que vagaban por esta parte de la sierra. Estaba atrapada. Su pata trasera derecha estaba atorada entre dos rocas grandes que se habían movido, probablemente por el calor del fuego, causando que el suelo se moviera y asentara. Claramente, había estado intentando liberarse durante días. El suelo a su alrededor estaba destrozado por sus luchas, y su pata estaba hinchada y desgastada por las rocas, pero estaba viva, delgada y deshidratada, pero viva. El potro se paró junto a ella, y Mateo de repente entendió la magnitud completa de lo que había sucedido. Este bebé había sobrevivido un incendio forestal provocado por un rayo. Se había quedado con su madre atrapada durante días sin comida y con agua limitada. Y luego, cuando quedó claro que su madre no podía liberarse, la había dejado para buscar ayuda. A los 2 meses de edad, este potro había navegado kilómetros de bosque quemado, evitado depredadores, y de alguna manera encontrado a un humano que entendería lo que necesitaba. «Está bien, compa», dijo Mateo, su voz espesa de emoción. «Me encargo. Lo hiciste bien. Lo hiciste muy bien». Mateo sacó su teléfono satelital y llamó a la única persona que podía ayudar. Sofía Reyes, una veterinaria de animales grandes que se especializaba en manejo y rescate de caballos salvajes. Ella respondió al segundo timbrazo. «Mateo, ¿qué pasa? Nunca llamas a menos que...» «Necesito que movilices un equipo de rescate», interrumpió Mateo. «Tengo una yegua Mustang atrapada en las rocas en un valle quemado a unos 10 kilómetros al noroeste de Cerro Azul. Ha estado ahí por días, y Sofía tiene un potro con ella. Él me encontró y me trajo aquí».
Hubo una larga pausa. ¿Te llevó hasta ella? Sé cómo suena, pero sí. Tal vez tiene 2 meses. Y caminó kilómetros a través de bosque quemado para buscar ayuda. Luego me trajo de vuelta a su madre. No lo hubiera creído si no lo hubiera vivido. Envíame tus coordenadas, dijo Sofía. Toda profesional ahora. Llamo a Protección Civil y a los bomberos. Tendrán el equipo que necesitamos para mover esas rocas. ¿Puedes quedarte con ellos? No voy a ninguna parte. Lo que siguió fue un período de espera que se sintió como una eternidad, pero en realidad fue solo hora y media. Mateo usó el tiempo para evaluar la condición de la yegua más a fondo. Estaba severamente deshidratada, y su pata atrapada estaba en mal estado, pero no había señales de infección todavía. Usó su botella de agua para mojar un trapo y humedeció su hocico, dándole pequeñas cantidades para beber. El potro se quedó presionado contra el costado de su madre, ocasionalmente mamando, aunque la yegua estaba demasiado deshidratada para producir mucha leche. Era claro que el potrillo estaba muerto de hambre, pero se negaba a dejar el lado de su madre ahora que había traído ayuda. Mateo les habló a ambos, su ojo de fotógrafo, capturando imágenes que sabía contarían una historia increíble si elegía compartirlas. La devoción entre madre y potro era palpable. Cada vez que la yegua se movía, intentando otra vez liberar su pata, el potro acariciaba su cuello como animándola a descansar. «Criaste a un hijo valiente», le dijo Mateo a la yegua. «Acaba de completar un viaje que desafiaría a la mayoría de los caballos adultos. ¿Lo sabías? ¿Le dijiste que fuera a buscar ayuda? ¿O lo descubrió solo?» La yegua volteó su cabeza para mirar a su potro, y aun en su estado exhausto, Mateo pudo ver el orgullo en sus ojos. El equipo de rescate llegó con equipo, experiencia y un plan. Sofía llegó caminando con 2 guardabosques de Protección Civil, junto con 3 bomberos que habían ofrecido sus habilidades de rescate técnico como voluntarios. Sofía evaluó a la yegua inmediatamente. «Necesitamos sacarla rápido. Su pata ha estado comprimida demasiado tiempo. Una vez que la liberemos, tendremos problemas de reperfusión. Necesito empezar un suero antes de mover las rocas». Mientras Sofía trabajaba, los guardabosques examinaron al potro. «Este pequeño está en sorprendentemente buena forma, considerando por lo que ha pasado», dijo uno. «Está deshidratado y bajo de peso, pero sus signos vitales son fuertes. Las quemaduras en su oreja son superficiales. Estará bien con tratamiento». Mateo se ofreció para sostener al potro, y el joven caballo lo permitió, aunque nunca quitó los ojos de su madre. «Está bien», murmuró Mateo en la crin del potrillo. «La vamos a sacar. Hiciste todo bien». La extracción tomó 45 minutos, usando una combinación de gatos hidráulicos, palancas cuidadosas y paciencia minuciosa. El equipo movió las rocas lo suficiente para liberar la pata de la yegua. En el momento en que quedó libre, intentó ponerse de pie y colapsó. «Tranquila, mamá», dijo Sofía firmemente. «Tu pata necesita tiempo. La circulación ha estado cortada. Tienes que dejar que el flujo sanguíneo regrese gradualmente». Pero la yegua estaba frenética, intentando una y otra vez ponerse de pie, relinchando angustiada. Fue el potro quien la calmó. Se liberó de Mateo y presionó todo su cuerpo contra el cuello de su madre, haciendo los mismos sonidos suaves que había hecho cuando llegaron. La yegua dejó de luchar y bajó su cabeza, respirando fuerte. El potro montó guardia sobre ella, su pequeño cuerpo tenso, pero su presencia claramente reconfortándola. «Nunca he visto nada como esto», dijo Sofía en voz baja. «Ese potro está mostrando comportamiento protector que usualmente se ve en caballos mucho mayores. Está actuando como un guardián de la manada,
no como un bebé. Durante la siguiente hora, la sensación lentamente regresó a la pata de la yegua. Pudo primero moverla, luego doblarla, y finalmente, con Sofía sosteniéndola y el equipo listo, se puso de pie. Estaba temblorosa y claramente con dolor, pero estaba de pie. El potro inmediatamente comenzó a mamar, todo su cuerpo temblando de alivio y hambre. «Necesitamos sacarlos de aquí», dijo Sofía. «La yegua no puede caminar 10 kilómetros con esa pata, y el potro está funcionando en vacío. Necesitamos traer un helicóptero». Lo que siguió fue un desafío logístico. El valle era demasiado pequeño y demasiado lleno de troncos quemados para un aterrizaje seguro, pero el equipo improvisó. Llevaron a ambos caballos, lentamente y con paradas frecuentes para descansar, aún claro, a 3 kilómetros de distancia. La yegua logró el viaje, claramente motivada por la necesidad de cuidar a su potro. El potrillo caminó a su lado, nunca alejándose más de unos pocos pasos. Un helicóptero de rescate los encontró en el claro. Meter a una yegua Mustang salvaje y su potro en una red de carga de helicóptero fue una aventura que involucró sedación, paciencia y más de un poco de creatividad. Pero lo lograron. En el centro de caballos salvajes, en las afueras de Hermosillo, Sofía y su equipo pasaron los siguientes días tratando a ambos caballos. La yegua, a quien el personal comenzó a llamar Ceniza por su supervivencia a través del fuego, tenía daño muscular significativo y necesitaba terapia física. El potro, llamado Rayo, por su marca blanca y su coraje, fue tratado por deshidratación y quemaduras menores. Pero lo que asombró a todos fue lo rápido que ambos se recuperaron una vez que estuvieron seguros y juntos. La pata de Ceniza sanó mejor de lo esperado. Rayo ganó peso rápidamente, y el vínculo entre ellos parecía profundizarse, si eso era posible. Mateo los visitó cada día, documentando su recuperación. Había planeado inicialmente escribir un artículo sobre el rescate, pero mientras pasaba tiempo con Rayo y Ceniza, la historia se volvió algo más personal. «¿Sabes en qué sigo pensando?», le dijo a Sofía una tarde, mientras veían a Rayo jugar en un corral, mientras Ceniza pastaba cerca. «Tiene 2 meses. Nunca había estado lejos de su madre antes de ese incendio. Pero cuando quedó claro que ella no podía salvarse a sí misma, la dejó y caminó a través de bosque quemado, a través de terreno que nunca había visto, para buscar ayuda». «El instinto de la manada es fuerte», dijo Sofía. «Pero tienes razón. Esto va más allá del comportamiento normal. No solo sobrevivió, resolvió problemas. Encontró específicamente a un humano, no solo cualquier animal o punto de referencia. Y luego, comunicó lo que necesitaba y te llevó de vuelta a ella». «¿Qué pasa con ellos ahora?», preguntó Mateo. Sofía suspiró. «Normalmente, los trataríamos y los liberaríamos de vuelta a su territorio de manada. Pero la pata de Ceniza va a tener una cojera permanente. No severa, pero suficiente para que tenga problemas manteniéndose al ritmo de una manada salvaje, especialmente en invierno. Y Rayo todavía está mamando. Separarlos no es opción». «Entonces, ¿se quedan aquí?». «Por ahora, a menos que…». Sofía lo miró pensativa. «A menos que alguien quisiera adoptarlos. Tenemos un programa de adopción para Mustangs que no pueden ser liberados de vuelta a la naturaleza. Necesitarían tierra, instalaciones apropiadas y alguien comprometido con su cuidado». Mateo manejó a casa esa noche pensando en lo que ella había dicho. Era dueño de 8 hectáreas al borde del bosque nacional. Las había comprado años atrás, como base para su trabajo de fotografía, pero la mayoría estaba sin usar, solo praderas naturales y bosque. Hizo llamadas. Investigó. Consultó con herradores, entrenadores de caballos y veterinarios.
y 2 semanas después, envió una solicitud para adoptar a Ceniza y Rayo. El proceso de aprobación tomó un mes. Durante ese tiempo, Mateo construyó cercas, refugio y sistemas de agua. Aprendió todo lo que pudo sobre el cuidado de caballos, particularmente para mustangs con antecedentes de trauma. Leyó libros, vio videos y pasó horas en el centro de caballos salvajes observando a Ceniza y Rayo. Cuando la adopción fue aprobada, el día de la mudanza fue agridulce para el personal del centro que se había encariñado con ambos caballos. Pero todos estuvieron de acuerdo en que la configuración de Mateo era perfecta. Suficiente espacio para que los caballos vagaran, suficiente naturaleza para sentirse natural, pero con seguridad y cuidado fácilmente disponibles. Rayo y Ceniza llegaron a su nuevo hogar una mañana fresca de octubre. Mateo abrió el tráiler y Ceniza salió cuidadosamente, su pata sanada, todavía causando un ligero cojeo en su andar. Rayo saltó detrás de ella, todo energía y curiosidad, ahora que se había recuperado. El potrillo exploró el pastizal inmediatamente, corriendo en círculos, corcoveando de alegría. Pero cada pocos minutos, circulaba de vuelta a su madre, revisándola, asegurándose de que estuviera bien. Siempre va a ser un guardián, dijo Sofía, observando desde la cerca. Ese incendio cambió algo en él. Siempre será el que cuida a los demás. Tenía razón. Durante los meses que siguieron, Mateo fue testigo de la naturaleza protectora de Rayo una y otra vez. Cuando venados se acercaban demasiado a Ceniza, Rayo se posicionaba entre ellos y su madre. Cuando un oso negro pasó por la propiedad una noche, Rayo dio la alarma que despertó a Mateo. Cuando Ceniza tenía un día difícil con su pata, Rayo pastaba cerca de ella, proporcionando compañía y apoyo. Pero Rayo también desarrolló un vínculo profundo con Mateo, tal vez debido a ese primer encuentro cuando había elegido confiar en un humano con la vida de su madre. Seguía a Mateo por la propiedad, curioso sobre todo lo que el fotógrafo hacía. Posaba para fotos como si entendiera la cámara. Y a veces, en tardes tranquilas, se paraba junto a Mateo en la cerca, ambos observando el atardecer sobre las montañas donde su historia había comenzado. El artículo de Mateo sobre el rescate fue publicado en National Geographic 6 meses después de la adopción. Las fotos de Rayo guiándolo a través del bosque, de Ceniza atrapada en las rocas, del reencuentro después del rescate, de madre y potro sanando juntos, ganaron premios y tocaron corazones alrededor del mundo. Pero para Mateo, la historia real no era sobre el rescate en sí. Era sobre lo que vino después, porque el coraje de Rayo inspiró algo inesperado. Mateo comenzó a trabajar con Protección Civil y el Centro de Caballos Salvajes para documentar otras historias de rescate. Fotografió mustangs atrapados en lodo, heridos por accidentes, huérfanos por desastres naturales. Ayudó a crear conciencia y financiamiento para la conservación de caballos salvajes. Y descubrió que Rayo no era único, era extraordinario, pero no estaba solo. Los caballos salvajes regularmente mostraban inteligencia, coraje y determinación que iban más allá de lo que la mayoría de la gente creía que los animales eran capaces. 3 años después del rescate, Mateo estaba dando una presentación en una conferencia de conservación de vida silvestre cuando alguien en la audiencia preguntó, ¿qué crees que hizo a Rayo diferente? ¿Por qué sobrevivió cuando otros potros tal vez no lo habrían hecho? Mateo lo pensó por un largo momento. No creo que Rayo fuera diferente, finalmente dijo. Creo que a Rayo se le dio una situación imposible y se levantó para enfrentarla. Creo que su madre le enseñó a ser fuerte, a ser valiente, a nunca rendirse,
Y creo que cuando llegó el momento de tomar una decisión, quedarse con su madre atrapada y morir de hambre lentamente, o dejarla y arriesgarlo todo para buscar ayuda, eligió el coraje sobre el miedo. Después de la presentación, Mateo manejó de vuelta a su propiedad. Encontró a Rayo y Ceniza pastando juntos en la luz del atardecer, contentos y seguros. Rayo había crecido hasta convertirse en un joven semental impresionante, con la fuerza de su madre y una personalidad completamente propia. La oreja chamuscada apenas era notable ahora, solo un pequeño recordatorio del fuego que había cambiado todo. Ceniza vio a Mateo primero y relinchó un saludo. Rayo levantó su cabeza, lo vio, y caminó hacia la cerca, con el mismo andar decidido que había usado ese día en el bosque, cuando había llevado a un extraño a través de kilómetros de paisaje quemado para salvar a su madre. «Hola, compa», dijo Mateo, acariciando la mancha blanca que le había dado su nombre al potrillo. «¿Tuviste un buen día?» Rayo se inclinó hacia el toque. Luego se volteó para mirar a su madre, como siempre hacía. Incluso ahora, 3 años después, todavía la cuidaba, todavía la protegía, todavía el potro que había caminado a través del fuego para salvar a quien más amaba. Mateo sacó su cámara, no para el trabajo esta vez, sino para él mismo. Capturó una última foto. Madre y potro, sobreviviente y guardián, juntos en la luz dorada de un atardecer sonorense. Más tarde, imprimiría esa foto y la colgaría en su oficina. Y cada vez que alguien preguntara sobre ella, les contaría la historia. La historia del potro, que caminó a través del fuego, que confió en un extraño, que guió un rescate a través de bosque quemado, porque rendirse nunca fue una opción. Y les recordaría que la historia de Rayo todavía se estaba escribiendo, que cada día, en lugares salvajes, a través del norte, caballos estaban sobreviviendo, prosperando y mostrando un coraje que merecía ser presenciado y honrado.